nos vamos a la siguiente entrevista. Y recibo en este espacio a Carlos Maldonado Alvarado. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola Marta Olivia, un gusto estar contigo. Gracias. Carlos es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM. Actualmente es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Es analista político, investigador sobre temas como democracia, sistemas electorales, cultura política y del fenómeno religioso de cara a las ideologías políticas. En todo este contexto, en toda esta información y este expertise, Carlos, hemos estado hablando en estas últimas semanas de este resurgimiento o este surgimiento de la ultraderecha en México que se va conformando con un fenómeno también latinoamericano. Y dado donde ejerces ahí en la Ibero y en la Ciudad de México, te pregunto, ¿la ultraderecha tiene futuro en la Ciudad de México, una capital que desde 1998 ha estado gobernada por la izquierda? Pues bueno, es una muy buena pregunta, dado que, como bien dices, la capital pues tiene ya décadas gobernada por la izquierda mexicana. Estaba viendo algunos datos duros. Clara Brugada tiene 64% de aprobación según la encuesta de Alejandro Moreno del Financiero. Claudia Sheinbaum ronda el 70% también según el Financiero. Morena gobierna 11 alcaldías de 16 y 27 distritos de 33 del Congreso de Ciudad de México. Entonces, los datos duros nos marcan que Morena es la fuerza política dominante en la capital. Sin embargo, como tú bien indicas, hay un movimiento internacional, podríamos llamarlo, pues en la literatura académica se llama nueva derecha, ¿no? En términos periodísticos podríamos llamarlo extrema derecha, incluso ultraderecha. Académicamente esta nueva derecha, pues se inspira en estos personajes carismáticos en el sentido de su apoyo, como Donald Trump, evidentemente, pero tenemos alrededor del mundo otros perfiles, como Milei en Argentina, Víctor Orbán en Hungría, en su momento Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces sí vemos que hay un ecosistema internacional llamado Nueva Derecha. Y en particular en la capital de México, en la Ciudad de México, se formó un grupo, dice que no quiere acceder al poder, que es nada más un apoyo a estas figuras de la nueva derecha, llamado Consejo Nacional Nueva Derecha. El presidente de este movimiento es Raúl Tortolero. Él se dice que es militante del Partido Acción Nacional y que a través de este Consejo Nacional de Nueva Derecha no buscaría como tal el poder, sino abrazar la ideología y apoyar a candidatos, incluso reformas legislativas en función de sus ideologías, ¿no? ¿Cuál es esta ideología? Sería sin duda los valores cristianos tradicionales. De hecho, últimamente dice que promoverá una iniciativa de reforma donde se prohíba lo que él llama cristianofobia, ¿no? ¿Qué es esto de la cristianofobia? Pues que México ha tenido una tradición de Estado laico donde en el ámbito público y particularmente en lo político no se habla expresamente de alguna confesión religiosa. Ellos toman esta característica del sistema político mexicano y nos dicen que pues que no es un Estado laico, sino que evita o está en contra
del cristianismo y otras religiones, ¿no? Evidentemente es una tergiversación que va para su agenda y buscarían pues este tipo de reformas en Ciudad de México. Han apoyado, por ejemplo, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y bueno, pues vemos que van caminando ideológicamente, pero retomando lo que decía al inicio, no vemos que tenga todavía un arrastre real porque Morena sigue siendo la fuerza política principal de la ciudad. Perdón. Y en este contexto, doctor Maldonado, es lejana, sin embargo, pues están buscando posiciones políticas, me parece. Bueno, Alessandra Rojo de la Vega, pues una imitación de Sandra Cuevas, una Sandra Cuevas Sandra Cuevas recargada, ¿no? Ahí muy oscilante entre uno otro, fue también al momento, al cumpleaños de Salinas Pliego. Pareciera que más allá de ideología política es como una cuestión práctica utilitaria, ¿considera así? Estoy de acuerdo, sin duda, todos estos populismos de derecha, porque yo creo que más que una ideología muy congruente de extrema derecha, se acerca más a un populismo de derecha que, como bien dices, tiene la intención de mover comunicación, de mover sentimientos, emociones, ¿no? De ahí vemos que se están colgando varias figuras, ¿no? Yo mencionaba a Raúl Tortolero, pero realmente es un personaje que, digamos, tiene una función, por así decirlo, más administrativa. Pero ¿quiénes están, digamos, en el frente de batalla? Bueno, como bien dices, Alessandra Rojo de la Vega, de la Cuauhtémoc, pero tenemos a un Salinas Pliego que se está, pues digamos, está construyendo una imagen en este sentido populista de derecha, donde busca, pues, consolidarse, creo yo, como una figura del ámbito público. No sabemos si en su momento querrá algún partido lanzarlo, él genere un partido, etcétera, pero está construyendo esta imagen asociada a este movimiento internacional. Por otro lado, sí hay agrupaciones políticas que sí buscan abiertamente el poder. Básicamente son dos de esta nueva derecha. Una es el movimiento Viva México, que es de este exactor Eduardo Verástegui, que buscaría abiertamente que se consolide y se registre su partido Viva México como una agrupación política apoyada o legitimada por el INE con todas las reglamentaciones que el INE pide, como hacer las asambleas en los diferentes distritos con cierto número de participantes, y otra agrupación que nació en Chihuahua, pero que también quiere un registro nacional, que se llama México Republicano. El presidente es Peña Neder, y Peña Neder también busca llegar al poder vía un partido político, y lo que llama la atención de Peña Neder es que su agenda está muy ligada al Partido Republicano estadounidense, de ahí el nombre México Republicano, pero abrazaría también estos valores tradicionales, adicional a ellos le llaman pues una unión binacional, ¿no? México-Estados Unidos. Entonces, por un lado sí, respondiendo en resumen, tenemos movimientos populistas de derecha que sí se basan mucho en la comunicación política y en las emociones, pero también tenemos agrupaciones políticas que buscan registrarse como partidos y acceder al poder con estas agendas de valores cristianos tradicionales, y en su caso, como México Republicano, de una agenda binacional México-Estados Unidos. Creo que Verástegui también iría por ese lado,
una agenda México-Estados Unidos, a diferencia de una derecha que existió, pues digamos, finales del siglo XX, del siglo pasado, inicios de este siglo, que eran mucho más hispanistas, ¿no? Era regresar a esa unión del imperio español. Ahora vemos que hay más la narrativa de una asociación binacional México-Estados Unidos. Bien, Carlos Maldonado, también hay que señalar que en esta defensa de estos grupos cristianos, que ellos dicen que están a favor de la familia tradicional, esta agenda definitivamente afecta a los derechos ganados por diferentes grupos sociales en nuestro país. Creo que ese es el mayor de los riesgos de que este péndulo que siempre se ha hablado en la política mexicana, sobre todo en la época del partido hegemónico del PRI, se decía que un presidente se iba más a la derecha, digamos, Ávila Camacho, ¿no? Típico, o Miguel Alemán, y otros presidentes más a la izquierda, por ejemplo, Echeverría, que lo tachaban incluso de socialista, ¿no? Entonces, este péndulo siempre ha estado presente. Vemos ahora que el péndulo está del lado izquierdo y vemos esto a nivel nacional, aunque como bien decíamos al inicio, en la capital esto lleva mucho más tiempo, desde el finales de los años 90. Estaba revisando el aborto, que fue la primera ciudad, no solo en el país, sino en América Latina, en reconocer la interrupción legal del embarazo, data de 2007. El matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en la capital de México data del 2009. Entonces, estamos hablando de 15, 17 años, 18 años, que la capital ha acogido estos derechos de las minorías, como puede ser la población LGTBQ+, como pueden ser las madres que por alguna circunstancia o gestadoras que por alguna circunstancia quieren interrumpir su embarazo. Entonces, es real que la capital tiene hoy por hoy en la Constitución de la Ciudad de México estos derechos, que evidentemente es lo que ellos ven como una amenaza a los valores cristianos tradicionales, de lo que llaman familia tradicional, de ahí este famoso relanzamiento y renombramiento del Partido Acción Nacional con esta palabra de familia, pero muy acotado a la familia de mamá, papá e hijos. Y por otro lado, también, pues evidentemente les llaman provida, que lo que quieren decir es que la mujer pues no decida sobre su propio cuerpo y que independientemente de la causa por la que haya estado en una situación, ya sea delincuencial o cualquier otra, y haya quedado embarazada, pues no pueda interrumpir este embarazo. Entonces, sí vemos que estos derechos ganados en la capital, que después se diseminaron a otros estados de la República, pues pueden estar en riesgo en caso de que un movimiento de nueva derecha ocupe pues estas posiciones políticas, ya sea en el Ejecutivo local o en el Congreso local. Pero como digo, la realidad hoy por hoy es la izquierda tiene la relevancia más importante en la ciudad. Bien, y bueno, pareciera de pronto que solamente se montan en en estos movimientos internacionales para buscar algo sin mucho sustento, y me refiero a Eduardo Verástegui, donde no reunió ni las mínimas firmas en su estado, ni siquiera en su ciudad natal. Gracias por esta vez, Carlos Maldonado Alvarado, por esta entrevista. Gracias, Marta Olivia, y un gusto estar aquí. Gracias, pero muy buen día. Y bueno, nos vamos con más información, hablando de derechas, hablando de esto. Miren,